Evangelio de hoy viernes 14 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 20 al 26. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás. Y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mensaje de Jesús en este pasaje del Evangelio según San Mateo nos invita a reflexionar profundamente sobre la verdadera justicia y el perdón en nuestras relaciones con los demás. Jesús nos advierte que nuestra justicia debe superar la de los escribas y fariseos. Es decir, no basta con cumplir externamente la ley, sino que nuestro corazón debe estar transformado por un amor genuino. El reino de los cielos no es solo para quienes cumplen normas religiosas de manera superficial, sino para aquellos que buscan vivir la voluntad de Dios en plenitud, con una justicia basada en la misericordia, la reconciliación y la paz. Jesús nos llama a ir más allá de lo externo y a examinar la intención de nuestro corazón. No basta con evitar el asesinato, sino que debemos erradicar la ira y el resentimiento que pueden llevarnos a herir a otros, incluso con palabras o pensamientos. En la mentalidad del mundo, muchas veces se considera que solo los actos visibles son pecado. Pero Jesús nos enseña que incluso los sentimientos de enojo y desprecio pueden alejarnos de Dios y del prójimo. Por eso, el verdadero discípulo de Cristo no solo evita hacer el mal, sino que busca activamente la paz y la reconciliación. Las palabras de Jesús sobre el enojo nos muestran que el daño que hacemos a otros no se limita a acciones físicas. Con nuestras palabras podemos herir, humillar y destruir la dignidad de una persona. Cuando llamamos necio a alguien, cuando despreciamos a otro ser humano, estamos actuando en contra del amor de Dios. Muchas veces pensamos que el daño que hacemos con nuestras palabras es menor que el daño físico. Pero Jesús nos muestra que el corazón endurecido y la lengua afilada pueden ser igual de destructivos que un acto violento. El mandato de Jesús de reconciliarnos con nuestros hermanos antes de presentar nuestra ofrenda en el altar nos revela una verdad fundamental. La relación con Dios no puede estar separada de la relación con los demás. No podemos acercarnos a Dios con un corazón lleno de rencor o desprecio hacia nuestro prójimo. La reconciliación no es opcional para el cristiano. Es una condición esencial para vivir en comunión con Dios. La ofrenda que agrada al Señor no es solo un sacrificio material, sino un corazón limpio de odio y resentimiento. Este llamado a la reconciliación nos reta a ser humildes y valientes. Muchas veces es más fácil aferrarnos al orgullo que dar el primer paso para pedir perdón o para perdonar.
Nos cuesta reconocer nuestros errores y aceptar que hemos herido a otros. Pero Jesús nos recuerda que la paz interior y la verdadera adoración a Dios solo pueden darse cuando estamos en paz con los demás. La arrogancia y la soberbia solo nos llevan a la separación, mientras que la humildad nos abre el camino hacia la restauración y la unidad. El Evangelio nos muestra que la reconciliación no debe postergarse. Jesús nos insta a resolver nuestros conflictos mientras estamos de camino con nuestro adversario, antes de que la situación se agrave y sea demasiado tarde. ¿Cuántas veces dejamos que el tiempo pase sin solucionar nuestras diferencias, esperando que el otro dé el primer paso? Pero cuanto más tardamos en buscar la paz, más difícil se hace restaurar la relación. La falta de perdón y la acumulación de resentimiento pueden endurecer nuestro corazón hasta el punto de alejarnos, no solo de los demás, sino también de Dios. La imagen del juez y la prisión en este pasaje es una advertencia seria sobre las consecuencias de no resolver nuestras disputas. No se trata solo de una referencia a un tribunal humano, sino a una realidad espiritual. Cuando nos negamos a perdonar, cuando nos aferramos al rencor, nos encerramos en una prisión de amargura y alejamiento de Dios. La justicia divina no es solo castigo, sino la consecuencia natural de nuestras propias elecciones. Si elegimos el odio en lugar del amor, estamos eligiendo vivir en oscuridad en lugar de en la luz de Cristo. El perdón y la reconciliación no solo benefician a la otra persona, sino que nos liberan a nosotros mismos. Muchas veces pensamos que al guardar rencor estamos castigando al otro, pero en realidad somos nosotros los que sufrimos la carga del resentimiento. El perdón nos permite soltar esa carga y experimentar la paz que solo Dios puede dar. Cuando decidimos perdonar, no estamos justificando el mal que nos han hecho, sino eligiendo no ser esclavos del dolor. Este pasaje del Evangelio nos muestra también el verdadero sentido de la justicia cristiana. No se trata de una justicia basada en la venganza o el castigo, sino en la restauración y el amor. Jesús nos invita a no responder al mal con mal, sino a transformar nuestra forma de relacionarnos con los demás a través de la misericordia. La verdadera justicia de Dios es la que busca sanar, reconciliar y construir puentes en lugar de levantar muros. El mensaje de Jesús es un desafío para todos nosotros. Nos confronta con nuestras actitudes y nos invita a examinar nuestro corazón. ¿Cómo estamos viviendo nuestra relación con los demás? ¿Hay alguien a quien necesitamos perdonar? ¿Hemos pedido perdón a quienes hemos herido? Estas preguntas nos ayudan a reconocer que el camino de la fe es un camino de amor, y que el amor verdadero siempre busca la paz y la unidad. La enseñanza de Jesús en este pasaje nos muestra que ser cristiano no es solo cumplir normas externas, sino transformar nuestro interior. Dios no quiere solo nuestro sacrificio en el altar, sino un corazón sincero y dispuesto a amar. No podemos decir que amamos a Dios y despreciamos a nuestro hermano. Por eso, antes de acercarnos a la presencia de Dios, debemos asegurarnos de que nuestro corazón esté limpio de resentimiento y odio. Este Evangelio nos invita a actuar con prontitud. No podemos posponer la reconciliación para otro día. Dios nos llama a vivir el amor ahora, a buscar la paz hoy. Cada día es una nueva oportunidad para sanar relaciones rotas, para construir puentes de perdón, y para demostrar que el amor de Cristo realmente habita en nosotros. Jesús nos recuerda que la verdadera santidad no se mide solo por la observancia de normas,
sino por la disposición de nuestro corazón para amar sin reservas. No basta con evitar el pecado visible. Debemos erradicar de nuestra vida todo lo que nos aleje del amor. La santidad se refleja en nuestra capacidad de perdonar, en nuestra disposición a buscar la paz y en nuestro deseo de vivir según el corazón de Dios. Este pasaje nos enseña que la ira, el desprecio y la falta de perdón nos alejan del reino de Dios. Nos invita a reflexionar sobre la manera en que tratamos a los demás y a tomar conciencia de la importancia de la reconciliación. Si queremos vivir en la presencia de Dios, debemos aprender a vivir en paz con nuestros hermanos. El llamado a la reconciliación que Jesús nos hace en este pasaje no es solo una recomendación piadosa, sino una condición esencial para nuestra relación con Dios. No podemos acercarnos al Señor con un corazón dividido, lleno de resentimientos y enemistades sin resolver. La reconciliación con el prójimo es un acto de humildad, pero también de obediencia a la voluntad divina. Dios nos ha perdonado primero. Nos ha mostrado su amor infinito sin condiciones. Y espera que hagamos lo mismo con quienes nos rodean. Guardar rencor es, en cierto modo, negar la misericordia que hemos recibido y cerrar nuestro corazón a la gracia de Dios. En nuestra vida cotidiana, es fácil minimizar la importancia de la reconciliación. Podemos justificar nuestro enojo diciendo que la otra persona nos ha tratado injustamente, que no merece nuestro perdón o que es responsabilidad suya dar el primer paso. Sin embargo, Jesús nos enseña que el perdón no depende de si la otra persona lo merece o no, sino de nuestra decisión de amar como Dios ama. No podemos condicionar nuestro amor al comportamiento de los demás. De lo contrario, estaríamos viviendo según la lógica del mundo, y no según la lógica del reino de Dios. Jesús nos llama a una justicia superior a la de los fariseos y escribas. Porque la justicia del reino no es simplemente castigo por el pecado, sino restauración del amor. Muchas veces creemos que la justicia es solo dar a cada uno lo que le corresponde. Pero la justicia de Dios es mucho más profunda. Es un amor que busca salvar, sanar y transformar. Por eso, cuando nos aferramos al resentimiento, nos convertimos en jueces de los demás. Y nos alejamos de la compasión que Dios nos ha mostrado. El perdón no es solo un acto de generosidad hacia el otro, sino una liberación para nosotros mismos. La falta de perdón nos encadena, nos llena de amargura y nos roba la paz interior. ¿Cuántas personas viven atrapadas en su dolor? Porque no han sido capaces de soltar el pasado y entregarlo en manos de Dios. Jesús nos llama a romper esas cadenas, a dejar de vivir en el sufrimiento autoimpuesto por el rencor, y a experimentar la verdadera libertad que viene del amor. La enseñanza de Jesús también nos invita a reflexionar sobre la manera en que hablamos y pensamos sobre los demás. No solo somos llamados a evitar actos violentos, sino también a erradicar de nuestra vida las palabras hirientes, las calumnias y las críticas destructivas. La violencia no siempre se expresa en golpes o agresiones físicas. A veces se esconde en comentarios despectivos, en rumores que dañan la reputación de otros, en desprecios que humillan y marginan. Jesús nos advierte que nuestras palabras tienen peso, que pueden edificar o destruir, y nos llama a usarlas siempre para el bien. Este Evangelio nos reta a ser verdaderos constructores de paz. No se trata solo de evitar conflictos, sino de promover activamente la reconciliación en nuestro entorno.
En nuestras familias. En nuestro trabajo. En nuestra comunidad. Estamos llamados a ser instrumentos de unidad. No podemos ser cristianos auténticos si permitimos que la división, el resentimiento y la indiferencia dominen nuestras relaciones. La paz no es ausencia de conflicto, sino la presencia activa del amor y la justicia en nuestras vidas. Jesús nos invita a un examen profundo de nuestra conciencia. ¿Cuántas veces hemos ido a la iglesia? Hemos rezado y hemos participado en los sacramentos. Pero seguimos guardando rencor en nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos puesto excusas para no perdonar, justificando nuestro orgullo? El Señor nos llama a no engañarnos a nosotros mismos. La verdadera fe no se demuestra solo en los rituales, sino en la manera en que vivimos el amor cada día. No podemos recibir la paz de Dios si no estamos dispuestos a compartir esa paz con los demás. Este pasaje también nos recuerda que la justicia divina no es inmediata, pero es ineludible. Cuando Jesús habla del juez y de la cárcel, nos advierte que si no resolvemos nuestras deudas de amor aquí en la tierra, tendremos que enfrentarlas en el juicio final. No podemos posponer la conversión, no podemos dejar para mañana la reconciliación. Dios nos da la oportunidad hoy, en este preciso momento, de sanar nuestras heridas y de vivir según su voluntad. La pregunta es: ¿queremos aprovechar esa oportunidad o seguir aferrados a nuestro orgullo? Al final, todo se resume en el mandamiento del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. No podemos decir que amamos a Dios y despreciamos a nuestro hermano. No podemos decir que seguimos a Cristo si guardamos rencor en nuestro corazón. La fe verdadera se manifiesta en el amor concreto, en los gestos de reconciliación, en la capacidad de dejar de lado nuestro ego y buscar el bien del otro. Que este mensaje de Jesús transforme nuestra manera de vivir. Que nos ayude a ser más humildes, más compasivos y más dispuestos a perdonar. Que nos conceda la gracia de buscar siempre la paz, de sanar nuestras relaciones y de construir un mundo donde reine el amor. Porque solo cuando aprendemos a amar como Cristo nos amó, podemos decir que somos verdaderamente sus discípulos. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.